mitocondria, retículo endoplásmico rugoso, lisosomas secundarios. ¿Sí? Si está señalado alguno, bueno, pues nada más lo que está señalado. Si no, bueno, pues tienen que contestar todas estas estructuras. ¿Sí? Célula, organito membranoso, mitocondria, retículo endoplásmico rugoso o lisosomas secundarios. También podemos observar en esta mitocondria también, y podemos observar retículo endoplásmico liso. Retículo endoplásmico liso. La siguiente. Vemos célula, organito membranoso, núcleo, envoltura nuclear, retículo endoplásmico rugoso. Un poro nuclear. Un poro nuclear. La siguiente. De igual manera, célula, organito membranoso, retículo endoplásmico liso. Célula, organito membranoso, retículo endoplásmico liso, mitocondrias. La siguiente. Célula, organito membranoso. Aparato de Golgi. Podríamos preguntar la cara cis, intermedia, la red trans, la cara trans. Vesículas de transferencia, vesículas de condensación. La siguiente. Organito, célula, organito membranoso, peroxisoma. La siguiente. Célula, organito membranoso, retículo endoplásmico rugoso, núcleo, envoltura nuclear, heterocromatina, eucromatina, nucleolo, ¿sí? Pars granular, pars fibrilar, pars amorfa. La siguiente. Célula, organito membranoso, peroxisomas. La siguiente. Célula, organito no membranoso, microfilamentos, ¿sí? Microfilamentos citoesqueleto. La siguiente. Célula, organito no membranoso, centriolo, microtúbulo A, B y C, nexina, proteína radio, diplosomas, centrosomas. La siguiente. Célula, inclusiones, glucógeno. Célula, inclusiones, glucógeno. La siguiente. Célula, ciclo celular, división celular, mitosis, ¿sí? Metafase, o ciclo celular, mitosis, interfases. La siguiente. De igual manera, célula, ciclo celular, mitosis, anafase, una metafase. ¿Sí? Las demás no son mitosis, son interfases. La siguiente. De igual manera, y tenemos una metafase, otra metafase. La siguiente sería célula, ciclo celular, mitosis, metafase. La siguiente. Una pelofase. Vemos el surco de segmentación. Y vemos profase. La siguiente. Una anafase. Una profase. Otra profase. Recuerden que debe llevar célula, ciclo celular, mitosis. La siguiente.
Nuevamente una telofase, vean el surco de segmentación. Y una anafase. Vemos una profase. La siguiente. Una anafase. Una profase. Otra profase. La siguiente. Una profase. Una telofase. Surco de segmentación. Estas son interfaces. La siguiente. Nuevamente una metafase, otra metafase. Y una telofase. La siguiente. Que nomás nos haga 30. Otra metafase, otra telofase. La siguiente. Esto te da 40 segundos para resolver. Profases, anafases, telofases. La siguiente. Tejido epitelial, cubierto y revestimiento. Epitelio plano, simple. Epitelio plano, simple. Tejido epitelial, cubierto y revestimiento. Epitelio plano, simple. Epitelio plano, simple. Esto es un tejido epitelial de cubierto y revestimiento cilíndrico, simple. Cilíndrico, simple. Aquí tenemos un tejido epitelial de cubierto y revestimiento cúbico simple con microvellosidades. Cúbico simple con microvellosidades. ¿Sí? Y aquí tenemos un tejido epitelial de cubierto y revestimiento plano simple. Plano simple. De igual manera aquí tenemos un plano simple. ¿Sí? La siguiente. Nuevamente un cúbico simple con microvellosidades. Un cúbico simple con microvellosidades. Un cúbico simple con microvellosidades. Y un plano simple. ¿Sí? Otro plano simple. La siguiente. Tenemos un epitelio cúbico simple. Cúbico simple con estereocilios. Esto es un epitelio cúbico simple con estereocilios. La siguiente. Esto es un tejido epitelial de cubierto y revestimiento cilíndrico simple. Tejido epitelial de cubierto y revestimiento cilíndrico simple. La siguiente. Nuevamente es un tejido epitelial de cubierto y revestimiento cilíndrico simple. La siguiente. Este es un epitelio, ¿sí?, cilíndrico simple. Cilíndrico simple. La siguiente. Y este es un epitelio de cubierto y revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Epitelio de cubierta, tejido epitelial de cubierto y revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. ¿Sí? La siguiente. Este es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. La siguiente. Este es un epitelio cilíndrico simple con cilios y células caliciformes. Son las tubas uterinas. Es un epitelio cilíndrico simple con cilios y células caliciformes. La siguiente. Esto es un epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple, también con cilios, miren. También con cilios. ¿Sí? Y debe de haber células caliciformes. ¿Sí? La siguiente. Este es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Les recuerdo que la respuesta es tejido epitelial de cubierto y revestimiento cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. La siguiente. De igual manera, cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. La siguiente. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. La siguiente. De igual manera, cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes. La siguiente.
También es un cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. La siguiente. Esto es un epitelio de cubierta y revestimiento plano, estratificado. Es un tejido epitelial de cubierta y revestimiento plano, estratificado. La siguiente. De igual manera es un tejido epitelial de cubierta y revestimiento plano, estratificado. La siguiente. Esto es un aumento de este, es un tejido epitelial de cubierta y revestimiento plano, estratificado. Acuérdense que los estratificados no tienen modificaciones. Este es un epitelio de cubierta y revestimiento plano, estratificado con LI. Plano estratificado con LI. La siguiente. Y este es un epitelio de cubierta y revestimiento plano, estratificado con ortoqueratina. Es un tejido epitelial de cubierta y revestimiento plano, estratificado con ortoqueratina. La siguiente. Y este es un tejido epitelial de cubierta y revestimiento plano, estratificado con queratina. La siguiente. Nuevamente es un tejido epitelial de cubierta y revestimiento plano, estratificado con queratina. La siguiente. También es un plano estratificado con queratina. Y este es un tejido epitelial de cubierta y revestimiento esférico, estratificado, también llamado de transición, Urotelio. o urotelio.